En la noticia que ha marcado las últimas horas también, la justicia ha decidido la absolución total del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, porque si bien el tribunal acreditó que fue él quien disparó a Gustavo Gatica, dice que se actuó con legítima defensa. Vamos a conocer los argumentos fundamentales. Matías Jeneret nos cuenta. Matías, adelante. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buen día. Claro, una audiencia que duró cerca de 3 horas, donde se entrega el veredicto finalmente de absolver a Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas, en contra de Gustavo Gatica. Todo esto en el marco y el contexto del estallido social, aquel 8 de noviembre de 2019, donde se produce este suceso. Claudio Crespo dispara una escopeta contra un grupo de manifestantes que a esa hora, además, según se acreditó en la audiencia, estaban lanzando piedras y otros objetos contundentes en contra de Carabineros, y que fue el disparo de Claudio Crespo el que termina lesionando a Gustavo Gatica. Todo eso fue lo que se señaló en la audiencia y, por lo tanto, como tú señalabas, se acreditan 3 cosas principalmente. Primero, que efectivamente Claudio Crespo es el autor del disparo. Segundo, que es ese disparo el que termina lesionando a Gustavo Gatica. Y tercero, y aquí viene lo importante, a juicio de la magistrada que estaba ayer en la audiencia, se configura todo este panorama en un contexto de legítima defensa, toda vez que ya describió un contexto en el cual Carabineros estaba siendo asediado y agredido por manifestantes. Entre ellos se menciona a Gustavo Gatica, a quien se le posicionó como uno de los que estaban lanzando piedras en contra de Carabineros. Y es en ese contexto, además, con escasez de herramientas, producto de los varias localidades que estaban cubriendo los Carabineros en esos minutos, que se le da la legitimidad entonces al actuar de Claudio Crespo en contra de este grupo de manifestantes, donde lamentablemente termina siendo herido Gustavo Gatica. Ahora, ¿cómo se probó que fue Claudio Crespo quien dispara? Bueno, se probó por defecto. En los registros audiovisuales no se alcanza a ver a este excomandante de Carabineros haciendo uso de su escopeta en contra de los manifestantes. Pero hay antecedentes de acuerdo a la Armería de Carabineros y otros testimonios de testigos que solamente 3 funcionarios de Carabineros portaban esta escopeta antidisturbios. Y en el momento en que se escuchan los disparos y se puede ver a Gustavo Gatica tapándose el rostro para cubrirse las heridas, los otros 2 funcionarios mantenían sus armas abajo. Uno de ellos la estaba cargando, otro la mantenía al costado de su cuerpo. Razón por la cual el juzgado resolvió que era efectivamente Claudio Crespo el único posible autor de los disparos en contra de Gustavo Gatica. Y por la sincronización de los audios y videos y el momento en que Gustavo Gatica reacciona a estos disparos, es que se acredita que el disparo de Claudio Crespo es el que termina lesionando entonces a Gatica. Producto de lo cual se establece entonces que es Claudio Crespo el responsable de las lesiones, pero como te digo, Gonzalo, en el contexto de la legítima defensa, y por lo tanto el tribunal resuelve absolver a Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas. Claudio Crespo conversó con nosotros en medio de un tenso ambiente a las afueras del Centro de Justicia posterior a esta audiencia, donde termina siendo absuelto, y quiero, Gonzalo, que pasemos a continuación a revisar ese momento y a escuchar las palabras que Claudio Crespo nos dijo afuera de los tribunales. Se hizo justicia porque no puede ser que en este país, en Chile, la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, haya perseguido de tal magnitud a los Carabineros que lo único que hicimos en el estallido, yo le digo estallido delictual, fue defender a los vecinos, defender a las víctimas y tratar de poner orden. Con el próximo gobierno van a haber situaciones complejas con el orden público, eso ya es sabido. Y son los Carabineros de Chile los que van a defender a la ciudadanía de la barbarie, de la insurrección y del vandalismo. Son las críticas de Claudio Crespo contra principalmente el Ministerio Público y la fiscal Jimena Chong, quien fue parte de este equipo que durante años lideró la investigación en contra de su persona, respecto de la cual además varios acompañantes de Crespo solicitaron que fuera cesada de su cargo a propósito de lo que ellos acusan una persecución política en contra de Carabineros. Recordar además que la fiscal Jimena Chong es quien también participaba en la investigación en contra del cabo Zamora, en el caso Pionono, donde un manifestante cae al lecho del río Mapocho y finalmente también este sujeto termina siendo absuelto, el cabo Zamora. Y por lo tanto también ahí hay cuestionamientos a la fiscalía que se le han hecho por parte de los distintos actores de esta investigación, uno de los cuales es Gustavo Gatica. Ahora, él celebra la acción del Ministerio Público, celebra la investigación y, por supuesto, no está contento con el fallo, con la resolución de absolver a Claudio Crespo. Pero una cosa que sí destacó de este momento es que finalmente se identifica la autoría de los disparos que le quitaron la visión
en la persona de Claudio Crespo. Por lo tanto, también celebra este hecho donde es reconocido el excomandante Crespo como el autor de las lesiones que terminan con Gustavo Gatica perdiendo por completo su visión luego de recibir perdigones en su cara. Fueron 3 disparos además los que propinó Claudio Crespo en contra de los manifestantes, uno de los cuales en primera instancia lesiona a Gustavo Gatica en el tercio superior de su cuerpo y termina siendo entonces la causa de que él perdiera la visión. Señaló además, y esto es muy importante, que no descartan ingresar un recurso de nulidad a propósito del fallo de esta audiencia y que van a acudir incluso a organismos internacionales, a instancias internacionales en materia judicial en caso de que sea necesario. ¿Qué fue lo que dijo Gustavo Gatica? ¿Cuáles fueron sus reacciones posterior a esta audiencia donde Claudio Crespo fue absuelto? Te invito, Gonzalo, a que pasemos a revisarlo a continuación. Yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. ¿Por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado? Esto lo podemos cuestionar hoy en día y podemos decir por qué pasan estas cosas en Chile. Yo voy a tener una reunión con mis abogados y vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia. Creo súper relevante por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no pueden quedar impunes y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo vamos a hacer. Bueno, ahí están entonces las palabras de Gustavo Gatica, quien junto a Claudio Crespo, por supuesto, son los principales actores o protagonistas de esta trama judicial que termina con el excomandante de Carabineros absuelto por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas en contra de Gustavo Gatica. Y como te digo, Gonzalo, se acredita que fue Claudio Crespo quien disparó, que Claudio Crespo lesiona a Gustavo Gatica, pero que todo esto se da en el contexto de la legítima defensa, donde además la magistrada aplicó la ley Nain Retamal y por lo mismo han habido varias críticas en contra de esta ley. De hecho, el mismo gobierno se ha desmarcado de la autoría de este cuerpo legal, señalando que ellos no habían apoyado la medida y que solo les tocó implementarla. De hecho, durante las últimas horas habló el presidente Gabriel Boric y señaló sentirse triste y desconcertado con este fallo, señalando que era de una u otra manera incomprensible que se acredite que una persona, un chileno, lesionó a otro, que le quitó la visión con un arma no letal y que no haya una sentencia condenatoria o no se encuentre culpabilidad en estos hechos. Esa fue al menos la reacción del mandatario, quien por supuesto además llamó a la presidencia y a la independencia del Poder Judicial respecto también del Poder Ejecutivo. Ahora, se abre también otra conversación que tiene que ver con la labor del Ministerio Público y la efectividad de su investigación, quienes, dicho sea de paso, en la audiencia fueron o sufrieron más bien una reprimienda por parte de la magistrada que leyó la sentencia, acusando, por ejemplo, que la interpretación de los protocolos de Carabineros por parte del Ministerio Público fueron extremadamente amplios, razón por la cual, a juicio de la magistrada, no podían probar que Claudio Crespo hizo uso de su arma saltándose o no respetando estos protocolos o las órdenes que estaba recibiendo de sus superiores al momento de los hechos de aquel 8 de noviembre de 2019. Un nuevo caso en que la fiscal Jimena Chong y parte de su equipo, por supuesto, terminan derrotados en una audiencia a propósito también de lo que había sucedido solo meses antes con el cabo Zamora en el caso de Pío Nono. Nosotros también pudimos obtener reacciones del Ministerio Público y reacciones del equipo de defensa de Gustavo Gatica, quienes, de un modo u otro, hacen un mea culpa por lo sucedido, pero también valoran que se haya identificado a Claudio Crespo como el autor de los disparos en contra de Gustavo Gatica. ¿Qué fue lo que dijo el Ministerio Público? ¿Qué dijo el abogado de Gustavo Gatica? Te quiero invitar, Gonzalo, a que pasemos a revisarlo a continuación. El veredicto no es el que esperábamos, no es el que quería. Ese es el veredicto y lo que se puede rescatar de él en lo sustancial es que el tribunal ha absuelto por estimar que la conducta del imputado, es decir, el imputado causó la lesión por la cual se llevó adelante el juicio, estaba cubierto por una causal de justificación que es la legítima defensa. Pero vamos a lo grueso, sí, podría ser un elemento para recurrir contra el fallo, pero insisto, este no está dictado y por lo tanto todavía, por supuesto, no se puede hablar de él. Bueno, no es el veredicto, por supuesto, que como querellantes esperábamos, valoramos, y Gustavo Gatica lo ha valorado especialmente, que se haya dado como un hecho cierto que los disparos que cegaron su visión de manera definitiva fueron efectivamente efectuados por el acusado. En la segunda parte, de que exime de responsabilidad por existir legítima defensa, obviamente no es algo que estemos de acuerdo, pero entendemos que era una posibilidad que el tribunal podía considerar.
Son parte de las reacciones entonces del Ministerio Público, el equipo de Gustavo Gatica, quienes estaban imputándole a Claudio Crespo el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas. Se espera, eso sí, el 13 de mayo la lectura de la sentencia en este caso y no se descarta, en Gonzalo, que el equipo de Gustavo Gatica pueda acudir a organismos internacionales o presentar un recurso de nulidad a propósito de un veredicto que por supuesto no les es favorable y con el que Claudio Crespo termina siendo absuelto del delito que se le imputaba. Gonzalo. Así es, Matías. Muchísimas gracias por tu informe. Buenos días. Muy buenos días.